Muy buenas tardes, mis estimados hermanos y hermanas. Espero en Dios que se encuentren bien. Vamos a continuar con lo que son las lecciones de discipulado. En este caso vamos a tener lo que es el estudio de la lección número 6 en cuanto a la oración. Entonces espero en Dios, mis hermanos, que todos se encuentren bien, que poco a poco vayamos creciendo espiritualmente con lo que son estas lecciones y que igual esta lección sea de provecho tanto para ustedes como para mí, mis hermanos. Vamos a comenzar con una pequeña oración, poniendo en manos de Dios lo que es esta clase, para que todo salga conforme a su honra y gloria. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este día más día que nos has dado, Santo Padre, y la oportunidad que nos das de poder tener nuevamente esta lección, mi Señor. Gracias, Padre, porque nos permites crecer espiritualmente, porque nos provee los medios y el tiempo, mi Señor, para poder estudiar tu palabra. Te pido, mi Señor, que seamos guiados por tu Santo Espíritu para aprender más de ti, que podamos entender y comprender lo que nos quieres decir el día de hoy, poder guardarlo en nuestro corazón y mente y aplicarlo en nuestra vida para hacerle testimonio a las personas que están a nuestro alrededor, Santo Padre. Te pido también por mis hermanos y hermanas, mi Señor, que hagas tu voluntad en sus vidas y las pruebas según sea la necesidad de cada uno, espiritual, techo, abrigo, alimento, salud. Tú conoces las necesidades que tenemos, Santo Padre. Te pido que nos proveas según sea tu gran misericordia, mi Señor. Y te agradecemos, Dios, por la vida y por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy, Santo Padre. También te pido, mi Señor, quita cualquier obstáculo, cualquier interrupción que pueda quitar nuestra atención de esta clase, mi Señor, para poder aprender con tranquilidad, Santo Padre. Todo eso te pedimos y ponemos en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la lección número 6 sería sobre el tema de la oración. Entonces vamos a ir viendo lo que nos dice esta lección, igual desarrollándolo como siempre, ¿verdad? Dice, ¿qué tan importante es la oración en mi vida? Una vez alguien dijo, un cristiano es tan fuerte como su vida de oración. Esto encierra una gran verdad, porque la oración es la simple comunicación directa con Dios. Cuando lee la Biblia, Dios le habla, y cuando ora, usted le habla a Dios. Su relación personal con el Señor Jesucristo no puede crecer sin una comunicación apropiada. El propósito de esta lección es llevarle a establecer las bases propias para una vida de oración. De esta manera, las líneas de comunicación pueden estar abiertas y ser efectivas en su vida. Entonces vemos que importante aquí, primero con lo que es esta introducción, lo que nos dice el autor del estudio. Cuando leemos la Biblia, es Dios hablándonos, ¿verdad? Mediante su Santo Espíritu, pero cuando oramos nosotros hablamos con Dios. Recordemos que cuando nos comunicamos es con alguien. No es solo que nosotros escuchemos y nos quedemos callados, o tal vez la persona solo nos escuche y no nos habla. La comunicación, para que sea efectiva, tiene que ser entre dos personas o más, ¿verdad? Y eso es lo que nos dice acá. No es solo que yo lea la Biblia para ver qué me quiere decir Dios. Yo también tengo que hablarle a Dios porque Él es mi Padre, como lo habíamos visto en la lección 1. Y eso es de lo que trata la lección de hoy. Ahora, vamos a ver lo que nos dice el primer punto. ¿Cuál es el propósito de la oración? Primero, no es mover a Dios a mi favor o cambiar su mente. Es para que usted sea conformado a la voluntad de Él. Digamos que importante esto. Cuando yo oro, cuando yo tengo una petición, una acción de gracias, o simplemente oro para orar con mi Señor, no es para que Dios haga lo que yo quiera. Nosotros podemos querer siempre muchas cosas o pensar que necesitamos algo cuando en realidad no lo necesitamos. Pero al fin y al cabo el que hace la voluntad de mi vida es Dios. Entonces, no es mover a Dios a mi favor, porque mientras yo pienso que ocupo algo, Dios sabe lo que realmente yo necesito y Él me va a dar lo que realmente yo necesito. Entonces, no es mover a Dios a mi favor y que haga lo que yo le ordene, como si yo fuera quien para ordenarle a Dios. Es más bien que yo sea conformado a la voluntad de Él. Por lo menos, hermanos, yo les doy un testimonio. Cuando yo oro, yo le pido a Dios, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida y ayúdame a comprenderla. ¿Por qué? Porque muchas veces la voluntad de Dios en nuestra vida no es lo que nosotros queremos o decíamos en ese momento. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo no oro pidiéndole a Dios para comprender su voluntad, voy a terminar enojándome. Ah, pero yo quería tal cosa y al final Dios hizo otra y no justo porque es lo que yo quería, pero eso es lo que yo quería como humano, no quiere decir que era de verdad lo que yo necesitaba. Y si al final Dios no me da lo que yo creo que necesito, yo me enojo. Pero si yo le pido a Dios que haga su voluntad en mí y que me ayude a comprender cuál es su voluntad para mi vida, sea cual sea, ya ahí yo voy a ser más maduro. ¿Por qué? Porque entonces si no se cumple lo que yo quiero, yo voy a decir Dios gracias porque fue tu voluntad la que se hizo, que aunque no era lo que yo quería, sabes lo que es mejor para mí y eso fue lo que me diste. Y eso es lo que hay que tener en cuenta en la madurez que nosotros llegamos a tener como hijos de Dios. Después nos dice, una vida apropiada de oración resulta en un corazón y mente llena de paz.
Entonces, si tenemos una vida correcta de oración, una vida apropiada, ¿verdad? Voy a tener un corazón y una mente llena de paz. Vamos a ver lo que nos dice acá, Filipenses 4, 6 al 7. Dice así la palabra de Dios. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vean lo que nos dice acá, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Vean que aquí dice, sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en oraciones y ruegos. Con acción de gracias no de una vez, no nos dice, bueno, usted le agradece a Dios hasta que Él le conteste y solo si le contestó como usted quiso, no. Es desde una vez, yo pido, pero una vez le agradezco a Dios, sea cual sea la respuesta que Él tenga para mí. Entonces eso es algo que tengo que tener en cuenta también. Y como dice al final, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, sea cual sea la respuesta, Dios me va a dar paz. Si yo oro con su voluntad y confío en su voluntad, sabiendo que Él me va a dar lo mejor, yo voy a tener paz. Y eso es lo que también tiene que ser muy importante para mí, la paz de Dios que me puede dar, sea que Él me responda un sí o un no después, yo tengo que tener paz para aceptar esa respuesta de Dios. Muy bien. Dice, es para acercarle más a Dios y así demostrarle su suficiencia en cada necesidad. La oración es para mantenerme cerca de Dios. Si yo no oro, si yo no busco mantener ese canal de comunicación con Dios, prácticamente es como decirle, Dios, a mí no me importa usted. Y eso no es así. Nosotros como cristianos sabemos que Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor y es nuestro Padre Celestial, por lo cual tenemos que mantener una comunicación con Él. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta según este punto, que es eh, muy cierto. Ahora, dice acá, Dios está activo en cada detalle de su vida. Él sabe exactamente lo que necesita aún antes de que usted lo pida. Entonces es lo que yo les mencionaba. Dios sabe lo que necesito, lo que realmente necesito, no lo que yo creo que necesito, antes de que yo lo pida. Y acá nos viene una referencia a Mateo 6:8. Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces Él sabe de qué tenemos necesidad. Siempre lo va a saber, pero no porque Él sepa algo, no quiere decir que no le vamos a pedir. Eso yo siempre lo pongo como ejemplo cuando vemos la lección de nuestro Padre Celestial. Dios como si los que son padres o los que han sido padres saben que un hijo va a tener hambre a ciertas horas del día sin que el hijo se lo pida, ¿cierto? Sin embargo, aunque ya sepamos que el hijo va a tener hambre, por ponerles un ejemplo, a las 12:30 de almuerzo, posiblemente igual, aunque el chico sepa que nosotros vamos a tener listo el almuerzo, nos va a decir, tengo hambre. Él no deja de pedirlo, no deja de decirlo. Él no da por sentado, bueno, ya mis papás saben que yo voy a tener hambre, yo no les tengo que decir, él siempre nos va a decir, o él siempre les va a decir, siempre les va a comunicar. Y es igual, Dios puede saber lo que tenemos necesidad, pero igual tenemos que comunicarlo, no es simplemente tener de excusa, bueno, Dios sabe que yo necesito tal cosa, bueno, ya lo sabe, no importa, no voy a orar, no. Tengo que mantener mi comunicación con Dios porque eso reafirma mi dependencia de Él. Después dice, Dios permite que haya necesidades en su vida para que así usted se acerque más a Él. Y eso es muy cierto. Dios permite que haya necesidades y eso es con el fin de acercarnos a Él. ¿Por qué? Por lo mismo, Dios necesita que nosotros mantengamos una eh, comunicación directa con Él, una comunicación frecuente con Él. Entonces vamos a ver lo que nos dice Salmo 50:15. Dice así, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Entonces, en el día que necesitemos algo, estemos angustiados por algo, vamos a orar. Él nos va a librar, nos va a responder y nosotros le vamos a honrar. No tenemos que ser malagradecidos con las respuestas que Dios nos dé en cuanto a las necesidades de oración o peticiones que tengamos. La respuesta de Él siempre va a ser la mejor para nosotros, por lo cual es que nosotros tenemos que ser agradecidos, tenemos que honrarlo a Él por todo lo que ha hecho por nosotros. Después nos dice, el tiempo más peligroso en su vida es cuando
Cada una de sus necesidades ha sido llena y no tiene ninguna otra necesidad, incluyendo a Dios. Y vemos acá que eso es otro aspecto muy importante. Muchas veces una persona puede llegar a pensar, lo tengo todo, y si lo tengo todo, por consiguiente no necesito nada y ese nada no incluye a Dios. Y llegamos a pensar de que Dios simplemente es una máquina que escucha mis necesidades, espero a ver si la máquina me responde o no, y si me responde como yo quiero, bien, si no lo dejo ahí tirado. Cuando yo tengo todo, ya no dependo de nada, digamos que no es así. Por eso dice el tiempo más peligroso de su vida es cuando yo creo que todas mis necesidades están cubiertas. Pero si mi necesidad de salud está cubierta, si mi necesidad de techo está cubierta, de abrigo está cubierta, de alimento está cubierta, siempre, hermano y hermana, siempre va a haber una necesidad espiritual que no va a estar cubierta. Siempre. Pero yo me leí toda la Biblia, ya la leí en menos de un año, no importa. Que usted lea la Biblia no quiere decir que no haya más que aprender. Que yo ya llevé todo el discipulado, repáselo. El discipulado es para que usted después se lo enseñe a alguien más de sus familiares o amigos. Que yo ya estudié este año Apocalipsis, vuélvalo a estudiar. En ningún momento en la Biblia nos dice que dejamos de aprender. Siempre vamos a aprender algo nuevo y entre más fortalezcamos lo que es nuestro lado espiritual, esa necesidad espiritual que tenemos de aprender más de Dios, siempre vamos a tener algo. Nunca podemos pensar que todas mis necesidades van a estar cubiertas, porque cuando mis necesidades físicas y materiales están cubiertas, siempre va a haber una necesidad espiritual. Y eso es algo que yo tengo que entender y reconocer en mi madurez espiritual. En Apocalipsis 3, 16 y 17 nos dice así la palabra de Dios. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué nos dice acá esto la palabra de Dios? Porque muchas veces puedo pensar eso. Mira, ahorita lo tengo todo, no tengo necesidad de nada, tengo salud, tengo techo, tengo abrigo, alimento. Pero hermano y hermana, lamentablemente, en el momento que yo dependa de mis necesidades, perdón, de que todas mis necesidades están cubiertas, si lamentablemente se me quema la casa, voy a perderlo todo en ese momento. Voy a perder el techo, el abrigo, alimento. Si yo estoy dentro de la casa, puede que tenga alguna afectación de salud. Y de un pronto a otro ya mis necesidades dejaron de ser cubiertas. Pero, ¿qué es lo que sucede? No puedo dejarme guiar porque estoy bien o estoy completo solo por lo físico y lo material. Mi necesidad principal que tiene que ser cubierta tiene que ser la espiritual. ¿Por qué? Porque aquí, vean lo que nos dice acá Juan en Apocalipsis. La persona dice esto. Tú me dices, bueno, Juan lo escribe acá, lo que se está hablando acá. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, eso es orgullo. De nada tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, de nada le sirve eso. ¿Por qué? Porque lo principal no está en usted, que es lo espiritual. Entonces tenemos que siempre tener en cuenta eso. Dios usa las necesidades para llevarlo a un punto en donde le pueda bendecir y revelarle que la única necesidad real es simplemente el Señor Jesucristo y su gracia. El ejemplo clásico de ese tema de principio es el aguijón de Pablo. Entonces vemos eso. Las necesidades que aparecen en mi vida tienen un fin y es la bendición de Dios. Y revelarme que la única necesidad que yo, lo que les mencionaba antes, es el Señor Jesucristo en mi vida, su gracia y mi crecimiento espiritual. Esa debe ser mi única y prácticamente necesidad principal o primordial. Entonces vamos a ver acá lo que nos dice 2 Corintios, que es un versículo bastante conocido, sobre el aguijón de Pablo. 2 Corintios 12. 7 al 10 nos dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ven lo que dice acá, me voy a gloriar. Y acá en la Biblia tengo un comentario, nos dice acá, es probable que esta espina o aguijón haya sido una enfermedad crónica,
asombrosamente el poder de Cristo viene sobre las personas comunes y quebrantadas. Entonces vemos acá que Pablo se nos dice y siempre se ha pensado que eso se refiere a que él tenía alguna enfermedad o dolencia. Y Dios se la puso. Mi opinión personal es por lo siguiente. Cuando Pablo asolaba a la iglesia, cuando Pablo no era convertido, cuando no había sido llamado por Dios, él se jactaba y se enorgullecía de haber sido fariseo. Para él era de los mejores o prácticamente de la élite de los fariseos y era lo mejor. Entonces, si él con las cosas del mundo era así, ese orgullo tal vez del lado humano hubiera pasado también al lado cristiano, en el sentido de que, pero véanme, yo fui llamado por Dios, Él me escogió directamente a mí, entonces por eso nos dice acá, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Él mismo lo está, Pablo aquí lo está aceptando, para que esa grandeza no lo exaltara, o sea, no tuviera tanto orgullo humano. Entonces se le da un aguijón en la carne, una enfermedad que le recuerde que más que el orgullo que nosotros podemos tener como seres humanos, está la gloria, la grandeza de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Él le dijo a Dios que se lo quitara, por lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, para usted es suficiente mi gracia. Si tiene esa enfermedad o no, tranquilo, que mi gracia siempre va a estar ahí para usted, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, a pesar de que él tenía eso, y aquí nos dice que le rogó 3 veces a Dios para que se lo quitara, no lo hizo. Dios le dice que le baste mi gracia. Y aquí Pablo no se enoja, sino más bien dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Para mí lo más importante es hacer mi debilidad física antes que el orgullo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Una persona orgullosa como un fariseo, ¿qué poder de Cristo se va a poder reflejar en esa persona? ¿Verdad? Pero acá Pablo nos dice, no, voy a reposar en la humildad, en la necesidad que yo tengo de la gracia de Dios por este aguijón que tengo. ¿Para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces vemos qué importante lo que es la humildad en este caso. Después nos dice el punto 5, es por eso que es absolutamente esencial dar gracias en todo, incluyendo especialmente las necesidades y los tiempos difíciles de su vida. O sea, lo que nos dice acá 1 Tesalonicenses 5:18. Dice así la palabra de Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces es un versículo muy conocido y como dice acá, en todo. No es de gracia solo cuando usted esté feliz, de gracia solo cuando se le concedió lo que quería, de gracia solo si tiene el trabajo de sus sueños, de gracia si tiene el esposo, esposa, novio, novia de sus sueños. No, de gracias en todo, independientemente de cuál sea la situación, inclusive ahorita, en el contexto que estamos por lo del coronavirus, el aislamiento y todo eso, hay que darle gracias a Dios, porque nos dice gracias en todo. Pero una persona tal vez orgullosa puede pensar, pero ¿cómo le voy a dar a Dios gracias por una enfermedad que vino, que me rebajó el trabajo, que me rebajó el sueldo, que me dejó sin trabajo, que me tiene aislado sin ver a la familia? Bueno, la Biblia nos dice gracias en todo. Y aquí es donde nos damos cuenta en estos tipos de momentos, la dependencia que podemos llegar a tener de Dios, de que prácticamente lo tenemos a Él, únicamente a Él. Él está con nosotros y si Él permitió todo esto es por algo. Mientras tanto, nosotros tenemos que tener fe, tenemos que confiar en Dios de que esto va a pasar y que todo va a volver a la normalidad y que lo más importante es que Dios va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Por acá, como dice, da gracias en todo, incluyendo especialmente las necesidades y los tiempos difíciles de su vida. Que a veces para nuestro lado humano puede ser difícil, sí, porque tenemos un lado humano pecador, un cuerpo físico pecador, pero el Dios que vive en nosotros nos hace ver más allá, nos hace ver más allá de lo que las personas que no tienen a Cristo simplemente ven, lo físico, lo material. Nosotros vemos más allá y por eso es que podemos darle gracias a Dios en tiempos de necesidad y tiempos difíciles. Porque sabemos que Dios permitió eso, es porque Él tiene un motivo para nosotros en nuestras vidas. Y en estos momentos lo que hay que pedirle a Dios es, Dios, muéstrame qué quieres que aprenda en este contexto nacional y mundial que está pasando en el mundo.
Dios, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué libro de la Biblia quieres que estudie? ¿En qué área quieres que crezca espiritualmente? ¿Qué me falta leer la Biblia para completarla? ¿Qué estudios quieres que haga para seguir creciendo integralmente en el lado espiritual? Eso es lo que yo tengo que hacer, ver más allá y darle gracias a Dios porque por este tiempo puedo crecer más para Él. Nos dice el punto 6, por eso que también es absolutamente esencial desarrollar una actitud constante en oración, donde su primera reacción en momentos de dificultad es ir a Dios en oración. Y aquí mismo en el 5:17 nos dice, orad sin cesar. Entonces, es esencial desarrollar una actitud constante de oración en donde su primera reacción en momentos de dificultad es ir a Dios. Que yo estoy pasando una prueba, tengo una necesidad, tengo algún problema, tengo una dificultad. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ir a consultar a mis amigos, ir a buscar respuestas en internet, ir a buscar respuestas en mis vecinos, en mi familia, o lo primero que voy a hacer es orar, sabiendo y reconociendo que Dios es el que me puede dar la respuesta más concreta, más exacta a mi necesidad, a mi tribulación, a la dificultad en la que estoy. Eso es lo que es importante acá. Tengo que desarrollar una vida que en cualquier necesidad o cualquier circunstancia, lo primero que yo haga sea venir a Dios en oración, en humildad, reconociendo que dependo de Él y que solo Él puede ayudarme, puede guiarme y puede darme lo que es la salida a la situación que yo estoy pasando. Eso es lo que tenemos que entender. ¿Okay? Dice, ¿cómo debo orar? En primer lugar, Romanos 8, 26 y 27 aclara muy bien que nosotros no sabemos orar ni sabemos pedir. Es por eso que el Espíritu Santo que vive en nosotros intercede por nosotros en la oración. Y esto lo hemos visto en la lección número 4 sobre lo que es el Espíritu Santo. ¿Verdad? El versículo lo podemos repasar después. Acá es Romanos 8, 26 y 27. Pero lo importante es reconocer eso. Hay veces que nosotros queremos pedir algo y no sabemos cómo pedirlo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Pedir en oración, cuando estamos empezando a orar, le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados y pedirle igual al mismo tiempo al Espíritu Santo que clame a mí, que interceda por mí cuando no sé cómo pedir algo o no lo sé hacer de la mejor manera y dejárselo a Él, a esa acción del Espíritu Santo que Él lo va a hacer por nosotros. Entonces después dice, de todas maneras veremos una guía básica. Ore siempre, desarrolle un estilo de vida de oración, que es lo que vimos ahora, orar sin cesar. El otro versículo lo pueden buscar después para lo que es su crecimiento personal en casa. Después dice aquí, no repita las mismas palabras vez tras vez. Y esto es muy importante. Mateo 6 y 7. Vamos a ver qué nos dice acá. Mateo 6, 7. Dice aquí la palabra de Dios. Y orando no seáis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Okay, ¿a qué se refiere eso? Primero, vimos anteriormente que Dios ya conoce mis necesidades. Yo lo que estoy haciendo al orar es reconociendo que tengo que comunicarme con mi Padre Celestial y dándole a entender que efectivamente como creación suya, como hijo suyo, dependo de Él. En humildad reconocer que no soy autosuficiente y que dependo de su mano sobre mí en mi vida para poder salir adelante en cualquier situación que esté afrontando. Eso es lo que yo llego a reconocer cuando oro. A pesar de que Él ya sabe mi necesidad, yo lo que reconozco entonces es mi dependencia de Él. Si Él ya sabe mis necesidades y yo vengo reconociendo mi dependencia, no es necesario. Por ponerles un ejemplo, muchos de ustedes saben que eh, desde octubre del año pasado estoy sin trabajo y no por eso yo voy a dedicar media hora a oración y de la media hora de oración 25 minutos a hablar, Dios dame trabajo, Dios ocupa trabajo, Dios necesito trabajo. Dios ya sabe que yo necesito trabajo. Y al llegar en oración yo le estoy reconociendo que dependo de Él para tener esa oportunidad laboral, que me ayude en mi hogar y que me ayude con la iglesia. Pero no por eso tengo que repetirle y repetirle y repetirle como si Dios no me oyera o como dándole a entender que Él no me está poniendo atención. Él se interesa en mí porque es mi Padre. Pero que yo repita y repita y repita y repita lo mismo en la misma oración, no quiere decir que ya mañana voy a tener trabajo, que Dios de un pronto a otro me va a responder un simplemente sí. Puede hacerlo porque es Dios. Puede hacerlo.
estamos de acuerdo en eso. Pero no quiere decir que yo por mi palabrería voy a mover la voluntad de Dios. Él ya tiene su voluntad en mi vida. Y esa voluntad de Él para cuando Él tenga el trabajo que me quiera dar, va a ser lo mejor para mí, ya lo sabe. Sabe cuándo, sabe cómo, sabe dónde. A mí lo que me corresponde es orar. Ahora, si yo oro y Dios mío, que se haga tu voluntad en cuanto a la necesidad de trabajo que tengo, y mañana vuelvo a orar, Dios, sé que tú tienes un trabajo para mí. Te pido que desde ya prepares a mis futuros jefes, mis futuros compañeros, mi futuro horario. Y después el miércoles, Padre mío, te doy gracias porque sabes que tengo una necesidad de trabajo, pero no me has dejado solo. Estoy orando por lo mismo, el trabajo, pero en aspectos diferentes. Un día por necesidad, otro día por mis futuros compañeros, jefes y demás, otro día porque a pesar de que no tengo trabajo, no me ha dejado solo, no estoy repitiendo. O sea, este versículo lo que nos quiere decir no es que tengo que repetir lo mismo en la misma oración, como dice acá, eso no, no va. Lo que yo puedo hacer es orar todos los días, tal vez con la misma petición, pero en ámbitos diferentes. Y eso es que yo estoy reconociendo igual en mi humildad que dependo de Dios porque sé que solo Dios me puede contestar esa petición. Entonces eso es lo que tenemos que tener en claro en cuanto a ese versículo. Después nos dice, hable al Señor como amigo, Él es su amigo. ¿Okay? Vamos a ver lo que nos dice acá Juan 15, 13 y 14. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, aquí está Cristo hablando y vean lo que dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Entonces, Él es mi amigo y un amigo nos escucha. Además de mi Padre es mi amigo, Él va a escuchar. Entonces yo puedo hablar con Él, decirle mis peticiones, mis acciones de gracia y demás, como mi amigo, mi mejor amigo, el principal, porque Él va a escucharme. ¿Okay? Después dice el punto 4, comprenda que usted tiene acceso directo a Dios personalmente. Usted no necesita ir a Dios por medio de ningún hombre para hablarle. Entonces, esa es otra cosa. Mi oración la tengo que hacer yo. Yo puedo pedirle a las personas que oren por mis peticiones. Hermano, apóyame en oración porque llevo varios meses sin trabajo, no tengo seguro y por lo que está pasando actualmente, se puede tener eventualmente alguna necesidad. Pero ¿de qué me sirve a mí pedir y pedir a los demás hermanos que oren por mí si yo mismo no lo voy a hacer? Yo tengo que ponerle mi parte. Los hermanos pueden apoyarme en oración. Y vemos que esto es importante, es un mandato de Dios. Nosotros también como hermanos y hermanas en Cristo debemos apoyar a nuestros hermanos en oración. Pero la persona que tiene que dar ese primer paso y tiene que reconocer la dependencia de Dios es el que tiene la necesidad. Porque imagínense, ¿qué va a pensar Dios? De ahí, Marcos es el que ocupa trabajo, pero pone a todos a orar por el trabajo menos a él. Menos él no lo hace. Entonces, y como dije acá, usted no necesita ir a Dios por medio de ningún hombre para hablarle. Yo puedo hablarle personalmente a Dios. Dios me va a escuchar. Mis hermanos me pueden apoyar en oración, pero no quiere decir que yo ocupe para que Dios me escuche, que las demás personas oren y yo no. Tengo que hacerlo yo también. Vamos a ver lo que nos dice acá, 1 de Timoteo 5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces vemos que nos habla acá solo un mediador, Jesucristo hombre. Y ya vimos que Jesucristo, que es nuestro abogado, junto al Espíritu Santo, son los que nos ayudan e interceden por nosotros en oración. Solo ellos nos pueden ayudar, no otras personas. Las demás personas nos apoyan en oración, pero nadie puede llegar tampoco a decirnos, solo yo puedo orar por usted y solo Dios me va a escuchar a mí, Dios a usted no lo va a escuchar. ¿Verdad? No vemos que en la Biblia salga eso. Dios siempre nos va a escuchar y es lo que tenemos que tener en cuenta. Después nos dice acá el aspecto C, esté seguro de mantener su relación básica con el Señor Jesucristo apropiadamente. Hay algunas cosas en su vida que impiden sus oraciones. Pecado no confesado. Vamos a lo que nos dice acá el Salmo 66, 18.
Dice el Salmo 66:18: si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, vemos que mis pecados, lo que yo les mencionaba la vez pasada, igual cuando vimos la clase del Espíritu Santo, el diablo, si el Espíritu Santo nos convence de pecado, pero el diablo nos culpa. Y muchas veces el diablo puede llegar a hacernos pensar, su pecado es muy grande como para que usted ore. Usted cometió un pecado muy grande. ¿Con qué boca va a llegar a orarle a Dios, a pedirle perdón si usted pecó? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese pecado que yo no confieso me aleja o me aparta, hace que yo me aleje de Dios, que no lo reconozca mi dependencia de Él. Y eso no tiene por qué ser así. Sabemos que Dios nos va a perdonar. Entonces, antes de pensar de que Dios no me va a escuchar por un pecado o de quién soy yo para que Dios me escuche por haber pecado, tengo que saber que Él me va a perdonar. Pero tengo que confesarlo y no más bien por ese pecado alejarme de Dios. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Vean aquí qué importante, un espíritu no perdonador. Dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas no si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces vemos que esto es otra cosa que puede impedir. Me peleé con alguna persona, me peleé con mi cónyuge, con mi hermano o hermana en Cristo. Simplemente no puedo orar porque Dios sabe que me enojé con mi hermano o hermana en Cristo. E inclusive hay personas que pueden decir, me enojé con el pastor, no puedo orar, no voy a orar. No tengo que perdonar. Cristo fue el ejemplo mayor de perdón. Y si Él perdonó, yo tengo que perdonar también. Pero si yo tengo un espíritu que no perdona y no perdona, empiezan a brotar raíces de amargura dentro de mí que van a impedir esa correcta comunicación con mi Padre Celestial. E inclusive van a dejar que yo del todo me comunique con Él. Entonces, tengo que perdonar. No es, no, yo voy a perdonar, pero no importa si la otra persona me perdona o no. Yo perdono a la distancia, no voy a hablar con esa persona, no. Es un perdonar concreto. En el momento que yo perdono, empiezo a eliminar, si lo hago de corazón, esas raíces de amargura. Y eso no va a minar, a ir quitando mi correcta comunicación con Dios. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Después dice acá, amargura contra su compañero u otros. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, ahí muy sencillo. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, si yo tengo una situación con mi cónyuge, igual no mantenerlo. La Biblia nos dice que no hay que dejarse que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, pasó un problema, pasó una discusión, en el momento lo intento de arreglar, lo trato de solucionar para que no sea un estorbo, para que yo no ore, uy, me voy a acostar enojado con mi esposa, y voy a orar de mala gana porque es que tengo mucha cólera. No, no tengo que dejar que la noche llegue sobre mí enojado y que eso estorbe mi oración. Después nos dice acá no pedir, vamos a ver qué nos dice Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. En este caso, no tengo lo que yo quiero porque no pido, pero tampoco es que voy a pedir a lo loco. Yo le voy a pedir a Dios conforme a mi necesidad verdadera y conforme a la voluntad de Él. Dios, sabes que en este momento necesito o tengo cierta necesidad, necesito que en tu voluntad por favor me la proveas, me ayudes, me guíes, ¿verdad? Pero saber pedir, no es que, ay no, tengo que pedir muchas cosas, pero no voy a dejar de pedir por X. La verdad es que me da vergüenza pedirle a Dios por eso, no. Aquí en Santiago nos dice
Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Tengo que ser humilde y reconocer lo que necesito y pedirlo bajo la voluntad de Dios. Que sea Él el que me conteste según lo que Él tenga para mí. Después dice, pedir con motivos equivocados o egoístas, que está aquí mismo en Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¿Qué sería eventualmente un deleite? Un capricho, una necesidad que no es necesaria en ese momento, algo que yo creo que quiero, mas no necesito de verdad. Entonces, al pedir así, la opinión de Dios puede ser, pero ¿por qué usted está pidiendo algo que en realidad no necesita? Pida lo que usted de verdad necesita en ese momento. Según sea la voluntad de Él, Él me va a contestar. Pero tengo que aprender a pedir bien, de la manera correcta y no siendo egoísta, no pensando solo en mí. Dice insensibilidad a la palabra de Dios. Proverbios 28:9. Esa es la palabra de Dios. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Si yo no soy sensible, si yo no escucho la palabra de Dios correctamente, si yo no estudio, no profundizo en el estudio bíblico, si simplemente para mí la Biblia es cualquier cosa o estudiar la palabra de Dios es cualquier cosa, nos dice acá, su oración también es abominable. ¿Cómo? Imaginemos qué feo es ponerte a pensar, bueno, estoy orando, pero a Dios lo que yo le oro para Él es abominación, porque estoy desechando su palabra. Y eso puede pasar. Hay personas que cuando empiezan a apartarse de los caminos de Dios, dejan tirada la palabra de Dios, después dejan de lado la oración y por último dejan de lado el congregarse. Pero entonces si yo dejo de lado la palabra de Dios y sigo orando, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy apartando mi oído de la palabra de Dios, de lo que el Espíritu Santo me quiere mostrar. ¿Y qué pasa con mi oración? Llega a ser abominable. Y tengo que tener muy en cuenta eso también. Después dice, hay 4 tipos básicos de oración. Eso está en 1 Timoteo 2:1. Vamos a ver lo que nos dice acá. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres. Y entonces nos dice acá, rogativas, súplicas, peticiones específicas. Filipenses 4:6 dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Muchas oraciones se pierden porque son muy generales. Por ejemplo, por favor Dios, dame una bendición. ¿Cuál? ¿Cómo quieres que te bendiga? Entonces vean acá, y eso es algo que yo siempre doy como una explicación. Y no, esto va para cuando le pedimos algo a Dios y también cuando pedimos peticiones. Y ya los que me conocen saben que yo en eso sí hablo y trato de que sea muy puntual. Muchas personas llegan y está en un culto de oración o alguien pide, ocupamos que oren por algo y la persona simplemente levanta la mano, Dios conoce mis peticiones. Entonces, ¿qué voy a orar yo por esa persona? Puede que yo dure 10 minutos o 15 minutos orando por la familia de la persona, por la salud de la persona, por el trabajo de la persona, y al final la persona lo que ocupaba era que orara por su cónyuge, y yo lloré por todo menos por lo del cónyuge. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta algo. Primero, con Dios tenemos que ser específicos. Estamos hablando con Él, Él ya nos conoce, sabe la necesidad. No simplemente, Dios, quiero trabajo. Volviendo al ejemplo mío, si yo ocupo un trabajo, pero también yo sé que yo estoy poniendo a Dios en primer lugar y yo simplemente digo, Dios, dame un trabajo, y por parte de ofertas de trabajo van a llegarme de trabajar domingos todo el día, de dejar de lado las cosas de Dios, trabajos que tal vez me van a impedir seguir estudiando en el seminario y todo, pero si yo llego, Dios mío, sabes que necesito un trabajo, por favor dame un trabajo donde pueda tener por lo menos los domingos libres para poder seguir congregándome, para poder seguir alabándote, para poder seguir estando con mis hermanos, enseñándoles, para poder seguir ayudando al pastor. Y ahí no es una oración general, es una oración bueno, especificada. Sí, ocupo trabajo, pero el trabajo que ocupo es esto y esto y esto. Igual cuando nosotros le pedimos a alguien que ore por nosotros, si yo tengo un problema de salud
y yo ocupo que oren por mí, yo no tengo por qué necesariamente decirle al hermano, vea hermano, tengo esto y esto y esto. Si es una situación de salud que a mí me da vergüenza, hermano, ocupo que ore por mí. Ajá, hermano, que ocupa que ore por mi salud. Y ahí por lo menos yo tengo un punto de partida de lo que yo voy a orar por esa persona. Bueno, Dios mío, el hermano me pidió oración por su salud. Tú sabes qué es lo que está pasando. Te pido por favor que hagas tu voluntad en la vida de él, que trabajes en los doctores que lo vayan a ver, que trabajes en los medicamentos que le vayan a brindar. Por favor, ayúdalo cada vez que va a cita. Ese es mi punto de partida. Pero si nada más yo llego, ore por mí. Puede que la persona ore por todos los aspectos menos por lo que yo necesito que ore. Entonces, por eso es tan importante. Primero, ser específicos con Dios. Con un hermano o hermana que yo le pida oración, por lo menos decirle en qué campo. Ore por mi salud. Ore por mi familia. Ore por necesidades físicas, económicas. Entonces ya la persona tiene un punto de partida. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta eso. No es simplemente decirle, ore por mí. Pero hermano, hermana, que ore por mí, pero ¿qué ocupa? Es que es una petición en secreto. Muy bien. Por lo menos cuál es el campo de esa petición para poder ayudar o colaborar con esa persona en oración de una manera por lo menos más general, pero sabiendo que hay un punto de partida, sea por la salud, sea por el cónyuge, sea por el trabajo. Por lo menos ya tengo por qué orar. Entonces, ve oraciones, ese es el sumario, el término usado para clasificar todas las comunicaciones con Dios. Peticiones, orar por otros. Esto es muy importante para manejar nuestros motivos puros y nuestros ojos egoístas fuera de nosotros mismos. O sea, una oración, es cierto, yo tengo necesidades, peticiones y acciones de gracia, pero también tengo que aprender a orar por mis hermanos y hermanas, sus necesidades, sus familias y demás. Acción de gracias. El Salmo 104 nos aclara que entrando a la presencia de Dios con acción de gracias y alabanzas, no simplemente pido y pido y pido. Si yo estoy pidiendo, si yo estoy orando, es porque estoy un día más con vida. Tengo otra oportunidad para orar. Estoy otro día más con salud. Puedo postrarme ante Dios por orar. Estoy otro día con techo, abrigo y alimento. Ya ahí hay varias cosas por qué dar gracias. Por la vida, por la salud, por la provisión de Dios. Tengo que dar gracias. Tengo que orar con acción de gracias. No solamente Dios escúcheme, Dios solo le quiero pedir, no. También le agradezco porque hoy me permitiste levantarme teniendo algo que mucha gente no está teniendo hoy. Entonces eso es algo que tengo que ser consciente también y ser agradecido con Dios. Pero dice acá, mantenga una lista de sus peticiones. El hacer una lista le ayudará a recordar por lo que debe orar. De otra forma, su vida de oración no será consistente. Mantener una lista de oraciones contestadas es tremendamente importante para reforzar nuestra fe en la habilidad de Dios para contestar la oración. Entonces, eso también es muy importante, tener una lista de peticiones o por lo que debo orar y también una lista de oraciones contestadas. En el momento que yo tenga esa lista, si en algún momento paso una prueba donde yo siento que tal vez mi percepción humana es que Dios está tardando mucho en contestar, yo me devuelvo a esa lista. Mira, pero Dios contestó. Aquí tengo una lista de peticiones que Dios me ha contestado durante mi vida y si lo hizo una vez lo va a volver a hacer. Nada más que ahorita Dios ocupa que yo refuerce mi paciencia, que espere un poco más. Y eso es algo que tengo que aprender también y por eso me va a ayudar. Por eso nos dice acá, es tremendamente importante para reforzar nuestra fe en la habilidad de Dios para contestar. Dios contesta según su voluntad, no cuando yo le diga. Y tener ese libro me hace recordar que Dios me va a contestar en su momento, en su tiempo, y que tengo que saber esperar y reforzar mi fe. Muy bien, dice acá preguntas básicas. ¿Contesta Dios todas mis oraciones? Sí, pero no siempre de la manera y el tiempo que usted quiere. Como aprendimos en la lección 1, Dios es su Padre Celestial y sus caminos no son perfectos. Habrá oraciones que en su sabiduría infinita Él contestará no o espera. En esas ocasiones simplemente hay que confiar en Él. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Dios conoce nuestras peticiones, Dios conoce nuestras verdaderas necesidades, no lo que yo creo que necesito. Y Él sabe cuándo va a contestar no, espera y sí.
Puede ser que ese sí sea mañana, mi petición se conteste mañana, puede que no, no, es que usted no lo necesita, o espere, le voy a contestar dentro de una semana, un mes, un año, pero ahí lo que tengo que hacer es, como dice acá, simplemente confiar en Él. ¿Cuán importante es orar por otros? Pablo oró continuamente por otros y pidió oración en muchas ocasiones. Vamos a ver lo que nos dice según Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Aquí está Pablo pidiendo oración. Entonces, como dice acá, Pablo oró continuamente por otros y pidió oración. No está mal, es necesario que oremos por nuestros hermanos y tampoco está mal que pidamos que oren por nosotros. ¿Sí? Samuel dijo que era pecar contra Dios el no orar por otro. Y vamos, qué importante es eso. Primera de Samuel 12:23. Y así la palabra de Dios, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Entonces vean lo que dice acá. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. O sea, el no orar por mis hermanos y hermanas, por la salvación de las personas que no conocen a Cristo, por mis familias o por esas personas que se han alejado de los caminos de Dios es pecado. Y aquí lo dice la Biblia, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Tengo que orar por las personas. Eso es algo muy importante y el no hacerlo llega a ser pecado. Y vamos a ver lo que nos dice acá. Y eso es algo que siempre me ha gustado cuando oí esta lección. Vean lo que dice acá. Un ejemplo de la oración eficaz en beneficio de otros es el de un predicador de Inglaterra llamado George Mueller. Él oró por 60 años por la salvación de varias personas. Cuando él murió, algunas todavía no se habían convertido. Sin embargo, en su funeral muchas otras se convirtieron durante el siguiente año. No desmaye, los resultados de sus oraciones no se conocerán por completo en esta vida. Entonces, vemos acá la historia de un pastor que oró 60 años, ¿verdad? Un predicador, un pastor, él oró 60 años por la salvación de varias personas, pueden ser amigos, familiares y demás, y él murió y él no vio, él en ese momento, acá en la tierra, no vio esa petición cumplirse, pero se cumplió todavía un año después de la muerte de él. Por eso es tan importante no dejar de orar, no pensar que Dios no nos va a contestar. A mí no me corresponde ni obligar a Dios que me diga, Dios, ¿cuándo me piensa contestar? Dios me va a contestar hoy, Dios me va a contestar después. Dios en su gracia y misericordia sabe cuándo me va a contestar. Tal vez ni siquiera yo me voy a dar cuenta que Él me contestó, yo ya no voy a estar en este mundo, pero Él lo va a hacer. Y ahí es donde tiene que descansar mi fe, en confiar en que Dios va a hacer y que nada más tengo que esperar y que si yo en vida no lo veo, yo lo puedo hacer después. Muy bien, hermanos, espero que esta lección haya sido de provecho para ustedes como lo fue para mí. Vamos a cerrar con una oración, esperando que Dios nos guíe y nos bendiga el resto del día y este tiempo que estemos en aislamiento. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Damos gracias, Señor, por esta llamada de día, Santo Padre, que nos has dado y esta lección que nos permitiste ver. Gracias, Señor, porque podemos ver, mi Señor, lo importante que es la oración en nuestras vidas y lo que tiene que ser para mantener la comunión contigo, Santo Padre, que eres nuestro Señor. Gracias, Dios, porque nos dejas este canal de comunicación abierto para poder hablar contigo todas las veces que necesitemos, Dios, para que podamos presentarte no solo nuestras peticiones, sino también nuestras acciones de gracia y nuestras necesidades, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros, mi Señor, y porque hasta el día de hoy nos has ayudado y siempre lo harás, mi Señor. Ayúdanos siempre a tener fe, esperanza y confianza en ti y en tus respuestas, mi Señor, y ante todo en tu voluntad que siempre hace lo mejor para nosotros, Santo Padre. Ponemos en tus manos lo que es el resto del día para que nos cuides y nos acompañes y que todo salga conforme a tu honra y gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Hasta luego. Que pasen un buen día y ahí volvemos luego con la lección número 7.